Bendiciones a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar compartiendo nuestra primera enseñanza de este canal, High and Bless, porque usted es bendecido, usted es un bendito del Señor. La Biblia dice que somos bendecidos para bendecir, amén. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema titulado Los hijos del Padre. Mi nombre es Omar y estaremos compartiendo la palabra del Señor con temas muy importantes que es necesario que el pueblo de Dios sepa y tenga conocimiento de ellos. Y empezaremos hablando de los hijos del Padre. Es una secuencia de enseñanza, esta es la primera. Hablaremos de algunos términos. Lo primero que quiero que hagamos es, ya sabemos de que esto está en mano de Dios, porque su palabra es pura. La palabra de Dios no regresará al vacía y cumplirá por el propósito por el cual ha sido enviada. Entonces, el día de hoy vamos a estar citando nuestro primer pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, es necesario primero que todo saber algo. Y es que el término hijo en la Biblia se emplea de distintas formas. Está la palabra ben en hebreo, que significa hijo, y está la palabra bar en arameo, que de igual manera significa hijo. De estas dos derivan otras palabras compuestas que compartiremos. Ahora bien, en griego la palabra para hijo es huios, y esta palabra aparece 379 veces en el Nuevo Testamento. De hecho, tiene que ver con la relación de padre-hijo o de descendencia con el progenitor. Entonces, esta misma palabra huios está relacionada con la palabra griega también, teknon, que significa niño. De hecho, esta palabra es la misma que se utiliza en el pasaje que acabamos de leer. Pero no quiero profundizar ahí. ¿Por qué? Hay varios ejemplos que podría brindarles, y uno es Mateo 19, el libro de Mateo 19, en el verso 14, leemos la palabra que dice: Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice niños. Pero esa misma palabra también aparece en el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 9, dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. En una es traducida como hijos, en otra es traducida como niños. Ahora bien, no profundizaré ahí, porque lo que quiero compartirle, primero que todo, es sobre el término ben en hebreo, que es hijo. Voy a tratar de utilizar los idiomas o las lenguas que manejaba el maestro, arameo, y algunos de los pasajes que están en hebreo. Por eso usted va a ver que en una ocasión dice Elí, Elí. De esa frase también hablaremos. Normalmente en la Biblia aparece la masa bactani. Otros textos dicen que era el lemanasa bactani, que dice: para esto he sido enviado. O sea, muy contrario a lo que por siempre nos han dicho de que Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? No, Dios mío, para esta hora he sido guardado, o para esta hora he llegado. Entonces, bien, la palabra ben en hebreo es lo que normalmente conoceríamos como la B y la N. O sea, esas dos letras, B y N, que en el idioma hebreo, en la lengua hebrea, sería la Bet y la Nun, son las que componen la palabra hijo. Ahora bien, la palabra Bereshit, que es como empieza el libro o la Biblia en el hebreo, para el libro de Génesis en hebreo se llama Bereshit. Esta palabra, Bereshit bara Elohim, como empieza la Biblia diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera letra de la palabra o de la Biblia es la letra Bet. La última letra del Nuevo Testamento, cuando dice en Apocalipsis amén, es la letra Nun, que vendría siendo la N. Cuando usted une la B o la Bet y la N o la Nun en hebreo, esas dos letras hacen la palabra hijo. ¿Qué te dice esto?
que desde el principio hasta el fin, el Hijo es el que ha hecho la obra redentora. Por eso dice, yo soy el principio y el final. Mucha gente desconoce eso, pero Jesús está diciendo algo muy importante. Y de hecho, después dicen, yo soy el alfa y la omega, pero esas son letras griegas, que cuando usted une el alfa y omega, nada tienen que ver con Yeshua o con Jesús. Pero si usted lee la Bet de Bereshit y la N o la Nun de Amén, la B y la N significa hijo. Bien. De aquí proviene, por eso le decía que hablaremos de términos de esta palabra que se junta con otras palabras. Por ejemplo, Ben Adán. Eso usted lo va a encontrar en la Biblia. Hijo de hombre. Usted va a encontrar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, que aconteció de que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino el adversario, a Satán o Satanás. La palabra Benei Elohim, hijos de Dios, Benei, ya es en plural, ya no es Ben, hijo, ahora es Benei, sino los hijos de Dios. Lo mismo aparece en el libro de Israel, en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 32, cuando habla de los Benei Israel o de los hijos de Israel. Otro ejemplo de esto es el libro de Génesis, capítulo 6, verso 9, cuando habla de los hijos de Noé o los Benei Noah o Benei Noé. Ahora bien, ¿por qué le hablo esto? Porque es necesario que sepamos algo muy interesante que les compartiré. Y preste mucha atención. Esta palabra también se utilizó en otras porciones bíblicas, en conjunto con otras. Un ejemplo de esto es el libro de Génesis, capítulo 35. Iremos al libro de Génesis, capítulo 35, donde está la cita, o una de las citas que analizaremos y compartiremos el día de hoy. El libro de Génesis, capítulo 35, verso 18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Antes de avanzar, este versículo será uno de los versículos que tendremos como en 7 a 8 enseñanzas. Este versículo, ¿por qué? Porque hablaremos del alma. La palabra que aparece aquí del original hebreo no es lo que normalmente la gente te ha dicho de cuerpo, alma y espíritu. Al no saber la interpretación o no conocer la escritura que está en el libro, desconocemos ciertas cosas. Un ejemplo, la gente normalmente cuando tú llegas a una iglesia dicen de que estamos para ganar almas, pero mucha gente desconoce realmente este término. De hecho, hay muchas personas que tienen años en una congregación, tienen años de servir al Señor y piensan de que servir al Señor es solo predicar, enseñar, adorar. No. El propósito ideal de usted en esta tierra, aparte de cualquier ministerio que usted tenga, lo esencial es ganar almas. Por eso la Biblia dice de que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen fiesta, porque para eso es que lo enviaron a usted a este plano. Entonces, de ese versículo hablaremos mucho, porque dice después, pues murió. Dice, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Por eso le digo, de esto también hablaremos, este mismo pasaje lo utilizaremos para hablar sobre Benjamín y sobre Benoni. Pero en este tema hablaremos de la frase Benoni. ¿Por qué le digo esto? Benjamín significa hijo de mi derecha. Ahí le daré la explicación más adelante cuando compartamos, cuando el Señor nos brinde la oportunidad, por qué razón Saúl es el primer rey de Israel. No es por casualidad, es porque él es uno de los primeros nacidos, o el único nacido en la tierra de Israel como tal, y porque tiene una gran promesa, que la estudiaremos más adelante. Pero bien, la palabra Benoni se la pone su madre, diciendo, le puso su nombre o llamó su nombre Benoni. ¿Por qué? Ella está diciendo, tú eres hijo de mi dolor prácticamente. Tú eres hijo de mi angustia, tú eres hijo de mi sufrimiento. Pero su padre le cambia el nombre y le dice, no, tú serás llamado
hijo de mi derecha o de mi diestra, Benjamín. Está compuesto, Benjamín. Ella le puso Ben-Noni, pero él dice, tú no te llamarás así. Hay personas que han sido marcadas desde su nacimiento. Hay unas que para bien y otras que para mal. En esta ocasión, tu madre, tu mujer que estás embarazada y darás a luz por primera vez o ya has dado a luz, una de las cosas que debe de hacer es, mientras estés embarazada, nunca digas, ¿por qué a mí? No estoy preparada, yo no lo quiero, porque ese alma está recibiendo todas las cosas que tú le estás transmitiendo. Ahora bien, esta persona o esta mujer llamada Raquel, que era la esposa de Jacob, la cual él amaba, le da a luz dos hijos, José o Joseph y a Benjamín. Ahora bien, usted va a entender cuando llegue el momento por qué razón es Saúl el primer rey y es de la tribu de Benjamín. Usted va a entender por qué razón el evangelio nos llega a nosotros, la palabra de Dios nos llega a nosotros prácticamente por un hombre llamado Saulo de Tarso, que de hecho le ponen Saulo en conmemoración de su primer rey Saúl, porque Saulo era de la tribu de Benjamín. Ahora bien, hay algo que quiero que usted vea. Hay padres, ¿por qué le digo que es muy importante el nombre que usted le elija a su hijo y qué palabras usted le da a su hijo? ¿Por qué le digo esto? Porque hay padres que marcan a sus hijos aún desde antes de nacer, pero le tengo algo que decir. Mayor es Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en el libro de Primera de Crónicas, o en el primer libro de Crónicas, quiero que veamos algo. En el capítulo 4, en el verso 9 y 10, narra la Biblia la historia de un hombre llamado Jabes. Y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Bien, hay una coma ahí. El texto cuando, primera vez que aparece este hombre llamado Jabes, y es la única vez que va a aparecer en la Biblia. Pero hay textos antiguos que hablan mucho de este hombre. Jabes, lo primero que dice la Biblia de él es que era más ilustre entre sus hermanos. Pero dice la palabra, la cual su madre llamó Jabes, fue su madre que lo llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes fue marcado con el nombre desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque la madre dice, como yo lo traje a él en dolor, su nombre será llamado Jabes. Porque era muy normal y muy común ponerle el nombre a sus hijos de acuerdo a la situación que estén atravesando. Miren, no sé cuál sea la situación que estés atravesando tú. Pero tengo que decirte que mayor es Dios. Bien. Este hombre, su historia no culmina ahí. Su historia no culmina ahí. Dice que su madre lo llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Pero dice la Biblia que invocó Jabes, oiga bien, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Él reconocía que tenía todo menos la bendición de Dios. Él estaba pidiendo a Dios su veracá. Yo quiero tu bendición, no la tengo. Estoy ligado con maldición, con dolor, con sufrimiento. Cada vez que me llaman Jabes, perdón, recuerdo el porqué. Jabes, porque mi madre dice que me dio a luz en dolor. Jabes, dolor. Jabes, problema. Jabes, sufrimiento. Y cada vez que a este niño joven, ya adulto, lo llamaban Jabes, él lo primero que recordaba era, soy causante de dolor. Pero dice que pidió la bendición. Dice, Señor, si tú me das bendición, si tú ensanchas mi territorio, no solamente eso, si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal para que no me dañe. Pero la Biblia dice, y le otorgó Dios todo lo que pidió. O sea que el hombre pidió bendición, Dios le dio bendición.
El hombre pidió: ensancha mi territorio. Dios ensanchó su territorio. El hombre dice: protégeme del mal para que no me dañe. Que tu mano esté conmigo. Y la Biblia dice que Dios le dio todo lo que pidió. Pero hay algo más. Hay una historia muy importante, y es la que compartiré con ustedes, de un hombre que usted conoce. Un hombre que le han enseñado mucho, le han predicado mucho, pero este hombre está ligado con la miseria íntimamente. ¿Por qué? Porque a este hombre lo perseguía día tras día las calamidades, y mucha gente no entiende el por qué. Este hombre se llama David. El libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 10, dice de la siguiente manera: e hizo pasar Isaí delante 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y aquí esta palabra elegido es una palabra muy importante. La Biblia dice de que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, o pocos los escogidos. En una de las traducciones más antiguas dice de que muchos son los llamados, pero pocos los aprobados. En un momento llegarán y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. El Señor le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. En otra versión dice: apartado de mí, porque ustedes hacen maldad y yo nunca los aprobé. Pero el Señor, cuando usted lee, dice de que personas que echaron fuera demonios, personas que hicieron milagros, hicieron señales, y el Señor les dice: nunca los aprobé. Hicieron milagros, pero nunca tuvieron la aprobación de Dios. No es lo mismo que el Señor te use que el Señor te apruebe. No es lo mismo que el Señor respalde ciertas cosas que tú hagas, que el Señor esté de acuerdo con lo que estás haciendo. Porque hay palabras que se han cumplido solamente para que usted no pase vergüenza y Dios no quede mal. Pero hay muchas personas que han dicho: Dios me dijo, y eso no se cumple. Pasa el tiempo y no se ha cumplido, y no se le ha cumplido a muchas personas, y tampoco se cumplirá. Porque una cosa es mis buenos deseos hacia ti, o mis buenos sentimientos que yo quiero que se den a tu vida, pero otra cosa es lo que Dios ha dicho. Entonces, en el verso 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta. Y dijo Samuel: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Queda algún otro hijo? Hay un texto que dice de que él le preguntó que si tenía algún Benoni, diciéndole: ¿tienes algún hijo de dolor? ¿Algún hijo que haya sido en pecado? ¿Algún hijo fuera de tu matrimonio? Porque no era normal que el menor estuviera ejerciendo esta función. Y David le dice: sí, hay alguno. Hay uno más. Por eso usted va a entender lo que luego David dice. Déjeme explicarle algo muy importante que es necesario saber. En el Salmo 51, en el versículo 5, la Biblia dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Normalmente cuando usted escucha la palabra pecado, usted de una vez en la Biblia siempre lo va a traducir como algo que está malo. La palabra pecado en el hebreo no significa otra cosa más que errar. Es como tirar una flecha en un arco y fallar. Bueno, cuando la flecha toma otra dirección y no pega en aquel lugar donde es el objetivo, usted pecó, erraste al blanco. Usted apunta con su flecha y el arco y la dispara y no pega en el objetivo, usted pecó, falló. Pero la palabra pecado tiene más de 11 traducciones distintas o significados distintos en el idioma hebreo. Yo le preguntaría a usted: el apóstol Juan dice en su primera carta: el pecado de muerte. ¿Qué me dirá? Hay un pecado que es de muerte, pero hay otros que no son de muerte. Y eso está registrado en este libro que estaremos estudiando. ¿Por qué? Porque hay pecados que en el sacerdocio levítico eran perdonados cuando usted ofrecía un sacrificio, pero habían otros que no. Uno de esos es caré. Cuando usted pecaba por caré, usted era condenado a muerte.
y necesitaba solamente la intervención de un Goel. ¿Qué es un Goel? Es un redentor. Es el texto que se utiliza, o la palabra que se utiliza en el libro de Isaías para decir de que va a venir un redentor a Sión, y ya sabemos quién es ese redentor. Pero bien, aquí se utiliza la palabra pesha. ¿Qué significa la palabra pesha? La palabra pesha tiene que ver con el pecado sexual. Con el pecado sexual. ¿Por qué? Por eso él dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque si usted no sabe, bueno, se lo explicaré. Normalmente en las iglesias es difícil que la gente estudie. Muchas veces no es bien visto que la gente estudie y se prepare. Porque hay personas que están acostumbrados a un sistema en el cual usted solamente tendrá que decir amén a todo. Ahora bien, el Señor dice, si a usted le parece que la Escritura dan testimonio de mí, bueno, escudriñenla, porque en realidad sí, ellas son las que dan testimonio de mí, dice el maestro. Escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes piensan que en ella hay vida, escudriñenla, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y dice el Señor, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la palabra pesha es un pecado que se asocia con el pecado sexual. ¿Por qué le digo esto? Porque hay libros judíos que narran la historia de la madre y el padre de David. ¿Por qué él dice en pecado me concibió mi madre? Porque la historia de David de la madre de David es muy similar a la historia de Ruth, que era una antepasada de él. Y esa historia narra que la madre de David era una doncella. Y esa mujer se encontraba haciendo la misma tarea que hacía Ruth. Cuando Ruth llega a la era de Boaz y le llegan los informes a Boaz, hay algo que se llama la vendimia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Boaz se entera de que esta mujer está haciendo una obra para ayudar a su suegra Noemí, Boaz le dice, hey, lo que a ustedes se le caigan, no lo tomen, déjenselo a ella. Entonces, lo mismo estaba haciendo la madre de David. Estaba recogiendo o espigando, tratando de buscar comida en los campos del señor llamado Isaí, que era el padre de David. A Isaí le gustó la mujer, la tomó y prácticamente la violó, porque fue en contra de su voluntad. La hizo suya y nació el hijo. Por eso después usted va a entender por qué en el mismo libro de Salmo, capítulo 69, en el verso 8, David dice esto: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Cuando él dice extraño he sido para mis hermanos, está hablando de unos hermanos. Eran esos 7 hermanos por parte de su padre, los cuales David era un extraño para ellos. ¿Por qué? Porque en la mesa nos sentamos nosotros 7. ¿Y dónde está David? Él está allá en el campo. Cuando usted ve de que David se sienta con 7 hijos suyos y no llama al menor, eso tiene que ver con lo que le estoy explicando. Y después él mismo dice, yo he sido extraño entre mis hermanos. Pero después dice, y desconocido para los hijos de mi madre. Hay una gran diferencia aquí. Él dice, he sido extraño para mis hermanos. Pero después dice, y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Es acaso que no son los mismos hermanos? No. Está hablando de los hermanos de su padre, de los hijos de su padre. He sido extraño para ellos. Pero para los hijos de mi madre, he sido un desconocido. Ahora podrá entender muchas cosas. Entonces, ¿por qué le hablo esto? Porque hay veces que usted está atravesando por situaciones y usted no sabe por qué. Usted llora y no entiende el por qué. Usted se siente triste y no sabe el por qué. Y le digo esto por testimonio propio, porque lo he vivido yo y inclusive con mi familia. Pero ahora bien, hay una palabra que se asocia y es la palabra Ben David también. O sea, no es solamente Benoni, hijo de dolor, hijo de sufrimiento. No es solamente Benei Elohim.
no es solamente Jabes porque te di en dolor, no solamente Benei no a los hijos de Noé. Hay otra palabra la cual aparece en el libro de Marcos y es la palabra Yeshua ben David o Jesús, hijo de David. La Biblia dice algo muy importante y está en el libro de Primera de Corintios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 3, la Biblia dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Bien, en el libro de Marcos, capítulo 10, vemos la historia de un hombre en el verso 46 que dice la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y su discípulo y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyó que era Jesús Nazareno. Cuando oyó que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice que Bartimeo era ciego, no podía ver. Pablo dice de que nadie lo puede reconocer a él como Señor si primeramente no es por el Espíritu. Entonces estamos hablando de un hombre que será prácticamente uno de los personajes que hablaremos en la siguiente enseñanza, porque de hecho Bartimeo no era su nombre, era un conjunto de letras. Por eso le decía, la palabra Ben en hebreo significa hijo, la palabra Bar en arameo también significa hijo. Entonces aquí en el texto usted ve que dice Bartimeo, hijo de Timeo. Era, por decirlo así, un sobrenombre, pero esa palabra significa hijo de honra. Usted por mucho tiempo lo ha llamado el mendigo porque normalmente es lo que se ha enseñado, pero era un hijo de honra. Ahora bien, era ciego físicamente, pero no espiritualmente, porque nadie lo reconocería a Jesús como Señor si no es por el Espíritu. Entonces habían otros que tenían su vista muy bien, pero carecían de visión. En la próxima clase estaremos hablando de Bartimeo, estaremos hablando de Bartolomé, estaremos hablando de otros personajes, porque será una secuencia de varias enseñanzas, entre los cuales hablaremos de un hombre llamado Barrabás, hablaremos de otro llamado Bar Jesús, porque todo eso son solamente sobrenombres, y usted entenderá muchas cosas que son muy importantes que usted la conozca. Vamos a estar hablando de muchos temas, pero este es el con el cual iniciaremos esta clase o esta sección de enseñanzas. Esta es la primera parte. El título es Hijo del Padre. Espero que esté pendiente a las próximas, porque estaremos transmitiéndolas y compartiéndolas para que sea de edificación a su vida. Sin más que agregar, le deseo una gran bendición, gran veracá sobre usted, sobre su familia, sobre cada uno de los suyos. Y que el Eterno, el Creador, el Todopoderoso, bendiga tu casa. Así como Jabes dijo: si tú me dieras bendición, declaro la bendición de Dios sobre tu vida. Él le dice: si tú ensanchas mi tierra, declaro que tu territorio es ensanchado, sea en lo laboral, sea en lo económico, sea en lo familiar, sea en la salud. Pero él le dice: y si tu mano está conmigo para que el mal no me dañe, declaro sobre tu vida en el nombre poderoso del Eterno de que el mal no te dañará. Hay una promesa en el libro de Proverbios que dice que el que teme al Señor, el mal no será visitado del mal. Y hoy tú empiezas a incrementar ese temor de Dios en tu vida para que el mal no te visite. Y la Biblia dice: y Dios le dio todo lo que pidió. Bendiciones, espero se encuentren bien usted y cada uno de los suyos, y que estén pendientes a la próxima transmisión que le estaremos compartiendo. Shalom, shalom, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes.